Bueno, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy no voy a ver propiamente el tema de caída, nada más lo voy a recapitular para el caso de la práctica que van a realizar. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes en varios equipos hicieron el levantamiento de un par de cuadras o de una cuadra en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es hacer el cálculo de la caída, como nosotros en su tiempo lo hicimos, tanto el caso para departamentos, pero para el caso principalmente de un fraccionamiento, si se acuerdan, hicimos un ejemplo de este tipo, donde teníamos una separación, donde teníamos una cantidad de carga. ¿Qué carga le van a poner por casa? Cada casa, no importando tamaño, no importando altura o demás, le van a poner una demanda máxima de 5000 watts y van a ver cuál sería el cableado necesario desde la primer casa hasta la última casa. Y ya dentro de clases, el próximo módulo estaremos viendo si le podría afectar agrupamiento o si le afectaría temperatura. No sé si tengan alguna duda en esta parte de la práctica. Por eso no he subido ahí los enlaces, porque quería primero que quedara un poco más claro este punto. Mande. Pero quisiéramos que esa cuenta por ejemplo, yo que hice la práctica acá y me dio una demanda máxima de 4000 y algo, no me acuerdo bien. Yo tomé ese valor. Sí. Por eso no hay problema. Yo nomás quiero que si van a tomar, por ejemplo, en tu caso, tomases todas, pero para todas las casas que hayas medido, ¿sale? Ajá, pero tomé esa demanda que me dio acá del cálculo para todas. Aunque creo que no hay mucho problema que le pudieras cambiar en dado caso. Pero no sé si alguien más tenga alguna duda. Recuerden que cada uno de ustedes tomó varias medidas. ¿Qué medida tomó? Tomó la medida de los frentes. Van a hacer un pequeño croquis donde se pueda representar. Tomaron las medidas de los frentes de entre cada una de las casas. Sí las deben de representar a una escala para que se pueda ver y cada medida entre medidor y medidor para poder tener en claro cuál va a ser la caída existente. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Tengo una duda, pero del plano que había dejado. ¿Del plano o Ajá, de la medición que ustedes hicieron dentro de la escuela? no, del plano, del avance, A ver, ok. porque había dicho que teníamos que hacer el cálculo de si la casa estuviera a A 20 metros, 25 ¿no? metros. ¿25? Sí. Ok. Pensé que era de 20. Era No por mi duda. eso. La caída empieza a partir de los 20, pero ustedes van a Ajá. pensar que la casa estaba a 25 metros. Ok. ¿Sale? Ujú. Sí. Todas las distancias menores a 20 no hay caída. Después de 20 empieza a haber caída. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, Marta. ¿No tengan alguna pregunta más con respecto a la primera actividad, a lo que es la práctica de caída? No sé si ya quedó claro entonces qué van a hacer. Por supuesto que en su reporte de práctica van a tener que venir las imágenes de su medición, va a venir el croquis que habrán hecho de manera individual, cómo fueron representando cada una de las casas, y por supuesto después de eso, la representación gráfica de las tuberías y registros y todas las caídas para todas las casas que hayan tenido. Jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta o duda, No, Inge. ¿no? ¿Dijo representación gráfica? Sí, la representación gráfica, van a hacer un plano, un croquis, como si fuera este, pero de su cuadra, de lo que haya medido, para que se pueda ver, por supuesto, con su línea de eje representada. Voy a poner acá, voy a aprovechar aquí en mi anotación. Su línea de eje representada para determinar qué tamaño de terreno tenía cada una de las casas, ¿sale? Y qué separación también habría entre medidores, porque muchas veces puede tener un medidor acá y aquí de este lado hay otro medidor, están muy cerca. Y hay veces que está uno de un lado y otro del otro lado. También depende mucho esa posición para cómo lo vamos a ir trabajando. ¿Sale? Espacios. Ok, Inge, gracias. Ok, ¿alguna otra duda más, jóvenes?
con respecto a la primera práctica, que es la de caída, hablando de instalaciones? ¿No hay ninguna duda? ¿Ahí los demás? Kelly, Sasha, Paulina, Juan Carlos, Manuel, Gerardo, Frida, Diego, Armando, Estela, ¿alguna duda? No, Inge, por mi parte ninguna. Gracias, Kelly. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora con lo de caída? Yo sé que algunos de ustedes tienen alguna duda con la localización de centro de carga. Entonces, el día de hoy voy a hacer un ejemplo y quiero que ustedes se basen en este ejemplo para desarrollar la actividad de la localización de centro de carga. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengamos un edificio? Cuando tenemos una escuela, número uno, vamos a tener en cuenta si logran ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Excelente. Inge. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos una escuela, aquí marcan reglas importantes. Aparece una reglamentación ya establecida. La reglamentación establecida está establecida por el INIFED al día de hoy. Instituto de Infraestructura Física Educativa. Instituto de Infraestructura Física Educativa. Ese es el que marca la reglamentación que vamos a seguir. Número uno, dice que en una escuela o en cualquier centro educativo debemos de tener todos los salones o elementos de clases deben de tener por lo menos que los circuitos, lo máximo que pueden llegar es a una carga establecida de 2000 watts por cada salón. Prácticamente es un circuito por salón, para que quede claro. Sí, un circuito por cada salón. Y lo máximo que podemos tener son 2000 watts, de los cuales, si nosotros hacíamos el cálculo, ¿qué calibre vamos a ocupar? Debemos de ocupar un calibre del número 10. ¿Por qué un calibre número 10? Porque el número 10 soporta en condiciones por agrupamiento, por temperatura, aguanta hasta 20 amperes. Si ustedes sacan el cálculo 2000 entre 125, les da como resultado 16 amperes. Entonces, aún así queda con un suficiente colchón para poder trabajar. Sin embargo, en ese tipo de salones, en muchos casos, ni siquiera se coloca una pastilla de 20, sino que colocamos una pastilla de 10. Pero eso ya va a ser con respecto a nuestro centro de carga. Pero aquí lo que vamos a entender es lo siguiente. Vamos a pensar que cada una de las aulas que tenemos, y las voy a ir denotando aquí. Aquí tenemos la aula número 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, el área de enseñanza de inglés, la sala, el salón número 10, el caso de la compensatoria más aula de PT, esas dos formaría un aula más, biblioteca, aula número 3 y aula número 14, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 10 aulas que cada aula va a tener 2000 watts. 10 aulas de cada una 2000 watts. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a colocar nuestro centro de carga? Bueno, en el caso de los baños, solo es alimentación, son circuitos simples. Igual sobre la misma representación, un baño para un sistema educativo está más o menos representado por 500 watts. Al igual, por los baños deben de ir circuito separado y por lo menos debemos de tener calibre número 12. Eso es lo mínimo que determina. Normalmente hablamos de únicamente alumbrado y recordemos que el calibre número 12 en condiciones de agrupamiento hasta 15 amperes. Sin embargo, si ustedes dividen los 500 entre 125, tenemos apenas 4 amperes. Bueno, entonces, regreso por acá. ¿Qué es lo que va a estar pasando?
Vamos a tener en total 12 circuitos, 10 por aulas. Repito, 1, 2, 3, 4. El almacén con el bilingüismo, 5, 6, compensatoria IPT, 7, 8, biblioteca, 9, aula 13, 10 con el aula número 14, baños, sería 11 y los otros baños serían 12 circuitos. Estos 12 circuitos, cada uno vamos a entender cuál va a ser nuestra posición, vamos a ver dónde vamos a localizar nuestro centro de carga y a partir de eso vamos a ver qué problemas nos puedan generar. ¿Sale, jóvenes? Voy a proponer, y le voy a poner aquí mi regla. ¿Sí? Vamos a proponer que la entrada principal fuera por, no tengo aquí marcado, no tengo un área principal porque este es un nivel, pero en este caso estoy proponiendo que mi acometida la voy a tener en este punto. No sé si lo logran ver en qué punto estoy colocando mi acometida. Ahí está. Ahí voy a poner mi acometida. Y de aquí vamos a tener nosotros que ver. Vamos a tener en cuenta entonces cada una de las áreas y vamos a ir trabajando para esto. No sé si hasta acá tenga alguien alguna duda o pregunta. ¿Y esas flechitas de qué son? ¿Esta? No, esa es la cometida. No, las flechitas que se ven en el plano. ¿Son ¿Estas? caídas? Sí, ajá. Como que es un área de techo y tiene una pendiente para que no se junte agua. Ok, entiendo, gracias. Ok. Vamos entonces con nuestra medición. Recuerden, vamos a poner, ustedes tienen la longitud en metros de sus planos. Yo aquí no la tengo, así que voy a ocupar una regla para poder establecer mis medidas. En el momento que alguien tenga alguna duda, por favor, jóvenes, díganmela para que podamos trabajar con dicha situación. Ahí está. Aquí tengo mi acometida. Muchas veces no va a estar en la posición que uno desee, entonces aquí lo vamos a tener que trabajar, si se dan cuenta, de manera al revés. Le voy a poner números para que lo podamos trabajar de mejor manera. Circuito 5, 6, 7, 8. A este le vamos a llamar 9, 10. A este le vamos a llamar 11. Y este va a ser 12, 13 y 14. Creo que ahí ya se puede ver de mejor manera. Voy a empezar circuito por circuito. Recordemos qué vamos a hacer. Tenemos que hacer una pequeña tablita. Ya sabemos que cada aula va a representar un valor de 2000. Entonces vamos vamos a ir por habitáculo. Habitáculo, ya sabemos que la carga va a estar establecida dependiendo de qué cosa va a ser y dimensiones en X y dimensiones en Y. Vamos a empezar con el aula número 5. ¿Qué carga? Al ser aula le vamos a poner 2000 watts. Normalmente son 2000 watts porque cada salón más o menos tiene 6 contactos de 250 y aparte tiene iluminación aproximada de 240 watts. Inclusive podría trabajarse hasta con 1750, pero según la normativa se debe pensar que son 2000 por salón. Y vamos a ir con nuestro eje X. Entonces, voy a colocar el 0 en la acometida en este punto, como lo están viendo en mi regla, y vamos con el salón. ¿El salón en qué punto se encuentra? Más o menos la mitad de ese salón se encontraría por acá, sería como en el 17.5.
17.5. Entonces, 17.5 en X para el aula número 5. Para el aula número 6, la mitad estaría más o menos como en 13.8. Aquí a la mitad en esta columna, como 13.8. Si tomo en cuenta la columna, aquí sería, perdón, 17.7. Estoy tomando la columna. 17.7. Aquí es la misma carga, pero aquí sería 13.9. Si alguien por ahí tiene alguna duda, por favor me dice. Para el aula número 7, estaríamos hablando prácticamente en 8.9, pero 9.9. 9.9. Para el aula número 8, la mitad del aula estaría como en 6 prácticamente. En el aula número 9, que es el bilingüismo y el almacén, está como en 2.1. Voy a seguir con el mismo trabajo, pero ahora con el otro. Voy a seguir, voy a volver a llevar mi regla a la misma posición, solo que en la parte superior. Vamos con el aula número 10. Estaría como la de abajo, sería como la de 9, 2.1. El aula número 11, que es la biblioteca, está contraparte con el aula 8. Prácticamente, si ustedes checan, estaría la mitad como en 6. Sí, porque estamos siguiendo el mismo orden que tenemos en el caso anterior. Ahí está. Después de esto viene el aula número 12, que es la biblioteca. La biblioteca quedaría más o menos a la mitad de enfrente del aula número 7, estaríamos hablando de 9.9. Y la 13 estaríamos en una posición de 13.9 más o menos, enfrente del aula número 6. En este caso, la ventaja que tengo yo en este ejemplo es que los tengo todos de manera uniforme. Ustedes tomaron medidas de salones, algunos les tocaron uniformes, otros no están uniformes, entonces van a tener que medir bien cada uno de los centros. Y para el caso número 14, aula número 14, tendríamos un centro aproximadamente en 17.7, muy parecido al aula número 5. Vamos ahora con el caso de los baños. Le voy a poner baño A y baño B para no confundirme. Al espacio A, la mitad, aquí lo tengo, sería como, estoy pensando los baños, aquí están, estaría yo pensando como, aquí tengo el 3 y aquí tengo el 4, como 3.5, pensando en que también van a entrar los lavabos, 3.5. De este lado, la mitad estaría como por acá, empiezan en 16 y terminan en 17, la mitad serían como 16.5. Sin embargo, aquí estoy cometiendo un pequeño error. Tanto A y B tenemos una carga de 500, a diferencia de la anterior, que en todas fueron 2.000. Antes de que yo avance, jóvenes, me gustaría escuchar dudas de lo que estoy haciendo ahorita. Jóvenes, ¿alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿No? No, Inge. ¿No? Sí, Ok. que todo bien. Bueno, vamos ahora con la parte en Y. Para la parte en Y voy a reducir un poco mi regla y le voy a dar un pequeño giro. Ahí está. ¿Dónde debo de colocar la regla? Aquí es importante. La regla la debo de colocar en este punto. De acá para arriba voy a tener signos positivos. De allá para abajo voy a tener signos negativos. No la puedo, como no tengo mi regla exactamente en el centro, aquí no lo puedo tomar como positivo y negativo. Perdón, como todos positivos. Lo tengo que poner en este punto y de ahí para arriba positivo y de ahí para abajo negativo, para que me pueda dar el lugar exacto donde lo vamos a tener. Entonces, vamos con la posición. Vamos con el caso de Y. Vamos primero con las que tengo positivas. Para el caso de las aulas, una gran ventaja es que como todas están alineadas, prácticamente todas las aulas de la fila, desde la 10 hasta la 14, vamos a tener la misma medida y el único momento donde van a cambiar es de la 5 a la 9.
Vamos con los baños. Los baños más o menos la mitad está como a 1.5. Baños a 1.5, tanto el A como el B, porque están en forma de espejo, en forma simétrica. Para el caso del aula, la aula empieza más o menos como en 3, aquí lo podemos ver, y termina en 6, la mitad sería como 4.5. Significa que aquí va a ser 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 y 4.5. ¿Por qué? Porque el eje de las Y's prácticamente iría en este punto. Ahora, ¿qué pasaría con las otras? Tenemos en cuenta que esto es nuestro cero, entonces tenemos que poner el mismo cero en la misma posición y tomar las otras mediciones como negativas. ¿Por qué? Porque se encuentran en la parte inferior de nuestro plano. Eso sí lo deben de tener mucho cuidado. Por eso, si ustedes tienen una cometida en la parte central, va a ser mucho mejor. Nuevamente lo vuelvo a poner en la misma posición como en el caso pasado. Checamos que el centro empiece en 1 y termine en 3. Va a ser en 1.5, pero como está en la parte de abajo, va a ser en todos los casos menos 1.5. El signo los va a ayudar a poder denotar la posición, en el caso de Y. Bueno, ya que tenemos estos, tanto positivos y negativos, no sé si alguien tenga alguna duda. Si hubiéramos puesto nuestra cometida en una parte central, por ejemplo acá, tendríamos positivos en Y para arriba, negativos en Y para abajo. Positivos en X a la derecha, negativos en X a la izquierda. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá, ya que tenemos todos los datos de nuestra tabla? Jóvenes, ¿alguna duda? No, Inge. ¿No? Ok. Bueno, si no tienen alguna duda, vamos con coordenada en X de nuestro centro de carga, no es más que la sumatoria del producto del valor de la carga por la distancia en X de cada uno de los datos entre la sumatoria de las cargas, que todavía no tengo. En este caso no tengo la carga total, por eso no lo puedo sacar. Así que sí voy a tener que sacar la sumatoria de cargas. Bueno, ¿cómo va a quedar la operación? La operación va a ser, por supuesto, 2000, voy con X, que multiplica a 17.7 más 2000 por 13.9 y así sucesivamente por todas las aulas hasta la número 13 que sigue, hasta la número 14. Vamos a poner aquí. Voy a seguir haciendo todo esto hasta la número 14, que vale en este caso 2000 también, pero que se multiplica por 17.7. Después va a ser más las dos de 500, tanto la de 500 por 3.5 y más la de 500 por 16.6. Después de que haga yo toda esa operación, lo voy a dividir entre la sumatoria de cargas. Tengamos en cuenta que tenemos 10 aulas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos 10 aulas de 2000, serían 20,000, más 1000 de baños, tendríamos 21,000 watts. ¿Alguien me puede dar cuánto le da la coordenada en X, por favor? A los que por favor me vayan apoyando con la operación. Primero me dan el resultado de la suma y ya después hacemos la operación de división. ¿Cuánto les queda, jóvenes, la suma? Va a quedar un número grande.
¿Cuánto les dio, jóvenes, la operación? ¿Cuánto te dio, Giovanni? Estoy haciendo la 1, Inge. ¿Mande? Estoy haciendo la 1. Ok. Inge, Mande, sí Sasha. me da 208,400. Perfecto. Es lo mismo que me dio a mí. 208,400 entre 21,000. ¿Y cuánto te da esta operación, Sasha, ya que tienes ese resultado? 9.92. 9.92. Gracias. Bueno, aquí sería con respecto a mi regla. No sé exactamente cuánto representa en el plan, en la realidad. Vamos ahora con el caso de Y. Misma situación, misma tipo de fórmula en ambos casos. Voy a poner aquí mis dos símbolos. La primera, sumatoria de las cargas por el valor de las distancias en Y entre la sumatoria de las cargas. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Va a ser 2000, aquí cuidado jóvenes, porque el signo tiene mucho que ver, por menos 1.5 más, va a ser otra vez 2000 por menos 1.5, así sucesivamente por todos los circuitos, hasta que lleguemos al circuito de 2000, también por 4.5, y después sería más el de 500 por 1.5. Aquí tenemos que cuidar. En el anterior caso no había tanto problema porque no teníamos el signo negativo. Aquí sí tenemos un signo negativo, entonces coloquen los signos de la manera en cómo se requieren, tanto los positivos como los negativos. Si quieren, podemos trabajar únicamente primero con los negativos y después me dan el valor de los positivos. ¿Cuánto les dio el primer valor con pura multiplicación con signos negativos? Cuando me tengan el primer valor, que sería de acá hasta acá, me dicen cuánto les da. Por supuesto que ese resultado va a ser negativo. No sé si alguien ya lo tenga por ahí. Menos 15,000. Perfecto, menos 15,000. Ahora sería más, vamos con la parte positiva. Ahora sí, la parte positiva ya coloquen todos los demás datos. No porque lo tengan que separar, lo pueden poner todo junto, pero a veces algunos sin querer cometen ahí el que se les vaya por ahí un dedo. Entonces, vamos con los siguientes. Cuando les da positivo, ¿cuánto les queda, jóvenes? Yo ya tengo por aquí el resultado de la operación, pero ustedes díganme. Dice Giovanni que da 10,500. No me dio eso, pero no sé si fue error mío. A ¿Alguien mí más me tenga? dio 46,500. Gracias. 46,500. Perfecto. Y todo esto le pongo paréntesis y lo divido entre 21,000 menos 15,000
más 46.500 da 31.500. Entre 21.000 me dice que en 1.5 en 1.5 las unidades que tengo con respecto a mi regla, porque no estoy trabajando con una regla. ¿Alguien ya tiene por ahí, jóvenes, el resultado? ¿Sí comprobaron que les di 1.5? Sí, a mí me dio igual. Ok, entonces regreso a mi misma situación. Dice que 1.5 significa que ese resultado va a ser positivo. Voy a mover mi regla. Miren, si le voy a dar vuelta aquí rápidamente. Significa que de donde estaba mi regla, mi regla sigue siendo mi elemento, aquí en este caso básico. Ahí está. Voy a ponerme a 1.5 de ahí. Voy a poner una recta. La voy a poner ahorita, pero al final de cuentas pues no se debe de colocar en el plano. Nada más la estoy poniendo como un elemento representativo. Significa que por aquí debe de pasar el centro de carga. Claro, es un edificio completamente homogéneo, entonces debe de pasar a la mitad. Y en el otro caso debe de pasar a 9 metros 92, si no me olvido. 9.92, me imagino que es la mitad del edificio que tengo yo medido en mi, con esta regla. Es el más largo. Ahí está. Recuerden que por acá había empezado donde estaba mi medidor, solo que 9.92 significa que mi otra línea estaría más o menos como por acá. Ahí está. Y si nos damos cuenta, jóvenes, representa fácilmente el sistema que acabamos de ocupar, como lo pueden observar. Sí representa la mitad de nuestro edificio. Ahí está. ¿Ya se dieron cuenta dónde debería estar el centro de carga? Completamente ¿dónde? En el centro del edificio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no lo puedo colocar en este punto? Porque muchas veces, pues no voy a poner una columna para colocar metros. No voy a colocar una columna para poder colocar el punto de los medidores, lo que sería el centro de carga. Entonces, tengo que intentarle buscar un lugar donde se puedan colocar estos elementos y, número uno, no me afecte visualmente y número dos, que representen un lugar viable. Normalmente en este tipo de edificaciones, los lugares donde se colocan es en los almacenes. Tranquilamente nosotros podríamos colocar nuestro centro de carga, sería un centro de carga bastante importante. Estaría colocado prácticamente en este punto. Sería un gabinete grande a ocupar. Tendría, imagínense, simple y sencillamente, voy a revisar por acá. Estaríamos hablando de uno que tendría 12 circuitos. Sería un centro de carga, un Q12 por este nivel. Si tenemos varios niveles, que en este caso cuando una escuela es por nivel, se recomienda que haya centro de carga por nivel para que esté de mejor manera sectorizado. Aquí ya tengo denotados dónde va a estar mi centro de carga. Y viene ahora un gran problema. ¿Qué va a pasar? Todas las aulas que se encuentren en un radio de 20 metros o menos, no tenemos problemas. Como no lo estoy colocando en el centro, si yo lo estuviera colocando en el centro, la ventaja es que si yo lo colocara en este punto, todos estos salones que están acá no tendrían caída debido a que están cerca. Habría que hacer un análisis capaz
tampoco los baños tendrían caída. El único problema podría darse con los aulas que están más alejadas, pero aún así, jóvenes, si se dan cuenta, sería difícil que hubiera caída con respecto a los salones. Acá habría que ver, capaz los salones que se encuentran como el 9, el 8, los baños, el aula 10, el aula 11, el aula 7, el aula 12 se mandaría desde el 11. Capaz estas aulas no tendrían caída. ¿Dónde habría que ver si no tenemos alguna caída? Con respecto al aula 6, con la 5, con la 13 o con la 14. Entonces, ¿por qué se busca colocarse en el centro? Para evitarse hacerse cálculos de caída dentro de un edificio. En este caso, al no tenerlo colocado en el centro, habría que analizar si después de cierta distancia desde donde está el centro de carga, existe algo de caída. En el caso de ustedes, paso número 1, para ambos equipos, ustedes ya tienen una alineación. Voy a hacer primero el que tenemos dentro de la escuela. A los que les tocó hacerlo dentro de la escuela, más o menos es esto, van a calcular dónde debería estar su centro de carga. Como lo hice ahorita, planta alta y planta baja, como lo he hecho en otros ejemplos. Y después van a revisar con las medidas que tienen. Tengan en cuenta que si aquí está el portón, el centro de carga, para los que ya lo han visto, está en este punto. Aquí existe un centro de carga Q12. ¿Sí? Aquí en este punto, pongan el mismo valor, 2,000 watts para cada salón y 500 para los baños, y van a revisar precisamente, capaz estos salones, tanto en planta baja y planta alta, no afecte caída, capaz los del medio, planta baja y planta alta no haya caída, pero capaz con el final sí haya caída. Igual en este caso, capaz este salón, o ese que son como dos mitades, igual no afecte, pero capaz a los que están al final sí puede haber alguna caída. Eso para los que recuerden que el centro de carga se encuentra en la planta baja, entonces si van a medir caída también tienen que tener en cuenta si el tubo va a subir, ¿cuánto va a subir? Va a subir el nivel de una planta. Si estábamos a 1,80, tiene que subir a la losa de la siguiente planta para tomar la sumatoria. Eso hablando de los que les tocó dentro de la escuela, de la parte de arquitectura. Los que les tocó en el estacionamiento, que tenemos en teoría, les puedo decir que les toca algo no tan complejo. Tienen tres salones igual medidos en planta baja y planta alta. El centro de carga se encuentra en un espacio pegado a las escaleras. Aquí está un centro de carga. Y desde acá ustedes van a checar si hay caída, con qué salón, en planta baja o en planta alta. Recuerden, para los que les tocó hacer estacionamiento, todos, en ambos casos, el centro de carga está en planta baja. Entonces van a tener que hacer el análisis. ¿A qué circuitos? A los que hayan llegado. Si, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, digamos que a mí me tocó esta escuela y yo hago mi medición y desde este centro de carga, yo lo debí de haber puesto acá sin caída, pero no pasó. Yo lo puse acá, capaz de donde está el centro de carga propuesto real hasta el aula número 14, pensando que de acá para acá tengo 1 metro, unos 6 metros de brecha y otros 6, otros 3 más, que sería la mitad. A ver, cada salón más o menos debe tener 6 metros de ancho. Estoy poniendo un ejemplo. 3 para acá y 6, llevo 9 y otros 3 son 12. 12 y 8. Los salones normalmente oficiales en el INIFED son de 6 por 8. Entonces, voy a poner acá. Las aulas INIFED deben de estar construidas para una capacidad hasta de 40 alumnos de 6 por 8 metros. Entonces, repito, si aquí tengo 6 y aquí tengo 8 metros, voy a revisar mi caída. De acá para acá, si estaba a la mitad, llevaba yo 3 metros. Cruzo este pasillo, otros 6, llevo 9, llego a la mitad, llevo 12. 12 metros más 8 del ancho, 20, más otros 8 del ancho serían 18. Perdón, serían 28. Entonces, el aula 13 y el aula 14 tendrían caída.
La primer aula con los, tendría yo en total, de acá para acá yo llevaba 20 hasta el 12, llevaría 28 metros a la 13 y 36 metros a la 14. Entonces tendría yo que calcular caída, cálculo de conductores por caída. Lo voy a hacer para ese ejemplo por dos aulas, para el aula número 13 y para el aula número 14. El aula número 13 me dio una distancia, yo hice una distancia ahí medida a grosso modo de más o menos 28 metros y para el aula número 14 una distancia medida de 32 metros aproximadamente. Las demás no porque estaban en 20 o en menos de 20. Recordemos que tenemos una carga de 2000 watts. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro análisis? Voy con el cálculo de caída, sección transversal, voy para la número 13, aula número 13. Sección transversal, 4 veces la longitud, 4 veces los 28 metros por la carga, 2000 watts, entre 2 veces el voltaje a utilizar. 125 volts. ¿Por qué 2 veces? Porque es el porcentaje de máximo de caída. 2. 4 por 28 por 2000 entre 2 y entre 125. Tendríamos una sección transversal. Aquí, perdón, no es por potencia, es por corriente. Me faltó calcular corriente. Ahí me estaba yo asustando. Corriente. 2000 watts entre 125. ¿Alguien me puede dar cuánto les da, jóvenes, esta operación? Lo de corriente, Inge, Sí, 16. excelente, 16 amperes. Ahora sí, jóvenes, si me pueden apoyar, ¿cuánto les da la operación de la sección transversal? Donde dice 4 por 28 por 16 entre 2 y entre 125. ¿Cuántos milímetros cuadrados les queda? 7.168. 7.168 milímetros cuadrados. Vamos ahora con el área, con el aula número 14, sección transversal, 4 veces 32 metros por 16 amperes y todo esto entre 2 por 125 volts. Yo propuse las distancias según lo que medí. Ya ustedes que tienen su croquis van a hacer la medición de manera más exacta. La corriente no cambiaría porque estamos hablando de las aulas. Si hubiera sido con el baño, tendríamos que calcular la corriente del baño. ¿Cuántos milímetros cuadrados les da? 8.192. 8.192 milímetros cuadrados. Perfecto. Entonces, 7.168, 8.192. No olviden, por favor, esos dos números. Vamos a nuestra diapositiva. ¿Qué teníamos por acá? Aquí está. Para 7.168, un calibre 8 funciona y para 8.192, un calibre 8. Significa que entonces, porque recuerden que lo checamos con esta columna de milímetros cuadrados, ¿qué significaría? Y regreso nuevamente a mi plano, que todos los salones que se encuentren en el radio de acción menor a 20 metros, que si lo queremos ver, van a ser estos salones, van a tener conductores calibre 10 y calibre 12, según sea el caso, para el aula 13, el aula 6, el aula 5 y el aula 14, que se encuentran a mayor distancia, estos requerirían calibre número 8. ¿Por qué? Porque la longitud que tendríamos no lo permitiría. Necesitaríamos calibre número 8, calibre número 8. ¿Por qué?
porque por corriente nos podemos dar cuenta que tenemos una longitud demasiado larga correspondientemente a nuestra posición original. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, jóvenes, si ya no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, ahora les toca a ustedes, les paso la actividad a ustedes. Ya tienen los recursos para poder realizar tanto la primera práctica de caída, pensando en la parte de la calle que les tocó. Recuerden, se requiere igual un croquis y en el segundo caso ya pueden hacer también dentro de la escuela. Esta actividad, debido al tamaño que tiene, les voy a dar un poco más de tiempo. Van a tener del día de hoy al próximo viernes, es decir, van a tener del día de hoy al día viernes 10 para entregarla. Yo entiendo que puede haber algunas dudas, entonces con todo gusto, cualquier pregunta me pueden ir realizando. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda. Por ahora no creo, Inge. Ya después yo creo que sí. ¿Sí?